a todas las parteras. Sé que por aquí hay un par de compañeras parteras también. Me siento muy honrada de que a pesar de que sean expertas ya en este tema, estén aquí conmigo acompañándome y compartiendo. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla para que, listo. Ok, ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, muy bien. Y bueno, el tema que vamos a compartir el día de hoy es acerca de una hormona muy famosa y muy conocida en el mundo de las parteras, del parto, de los nacimientos y en realidad en la vida de todas las mujeres, aunque no siempre sepamos cuáles son los nombres de las hormonas que nos acompañan, ellas siempre están ahí y de pronto saber quiénes son y saber qué hacen por nosotras nos permite tener una relación más profunda con nuestros propios cuerpos, con nuestros propios procesos y también nos permite aprender estrategias que nos pueden ayudar a vivir de una forma más amorosa, más segura y más tranquila. De pronto en estos tiempos tan rápidos y tan estresantes y de pronto con tantas cosas violentas y fuertes y veloces pasando allá afuera, una llega a sentirse como que uy, es difícil mantenerse en calma y de pronto nos damos cuenta que en realidad nuestro cuerpo tiene muchas formas de ayudarnos a lidiar con esto y de ayudarnos a mantenernos en un estado mucho más tranquilo y mucho más amoroso. Entonces siempre que tenemos la oportunidad de hablar de esto es como, hey, por supuesto que la tomamos, muchas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy y a propósito del mes del amor, vamos a platicar un poquito de esta hormona que se llama oxitocina y que en el mundo de personas que nos dedicamos a acompañar nacimientos, en los últimos años ha recibido el nombre de la hormona del amor. Al final vamos a reflexionar juntos si realmente sí o no tanto esta hormona le hace afín a su nombre. Pero bueno, vamos a empezar con estas imágenes. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, pero más bien siéntanse por favor libres de en cualquier momento si tienen alguna duda, si quieren participar, por favor abran su micrófono y adelante. Voy a estar haciendo pausitas seguido para ver si por ahí hay alguna duda, pero en cualquier momento ustedes, por favor, bienvenidas a participar. Y entonces, precisamente antes de soltarme a hablar, me gustaría empezar preguntándoles a ustedes qué les suena, qué creen que tengan en común los orgasmos, los partos y la lactancia. Si piensan, sobre todo, bueno, las mujeres, pero los hombres también, si han estado cerca de mujeres que hayan parido o que hayan amamantado, y si ustedes mismos han sentido alguna vez un orgasmo, esta sensación de unión con otra persona, ¿qué dirían que tienen en común estos tres eventos de nuestra vida? Pueden escribirlo en el chat si quieren, o pueden mejor abrir su micro y contarme, porque creo que no veo el chat desde aquí. ¿Alguien por ahí? ¿No? Isa, ¿podrías repetir si es orgasmo y cuáles son los otros dos? Sí, parto, lactancia materna y orgasmo sexual. Gracias. Teresa Sí, levantó la mano. sí, gracias. Yo no las veo a todas, entonces si alguien ve por ahí que alguien levantó la mano y me ayuda diciéndome, se los agradezco. Teresa. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es una pregunta que yo nunca me lo había integrado, es decir, tres aspectos, que es el placer, por ejemplo, que se tiene durante un orgasmo, y claro, con la lactancia, pero nunca lo había asociado, por ejemplo, con el parto. Y si bien sí me hiciste pensar cuando yo tuve mi mi única hija, a ese sentimiento, ese sentir placer, cierto placer después del dolor. Entonces, muy interesante la pregunta y sí veo una asociación muy clara entre estos tres. Gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. ¿Alguien más que quiera compartir? Te leo las del chat, Isa. Dice, Gracias.
Alex dice oxitocina, adrenalina. Eco 2 dice comparten una sensación de unión. Elia dice yo pienso que es la segregación de oxitocina. Marta dice la energía que se presenta. Eco MX dice misterio. Y yo diría también que es como una energía muy poderosa. Sí, pues me encantan. Gracias a todas. Se nota quiénes son parteras. Tienen identificadísimo a dónde vamos con esta pregunta. Pero bueno, yo coincido un poco con Ecos en la unión. Para mí, si alguien me preguntara esto, diría que tienen en común la mirada. Y es que es una mirada que no se mira así a nadie en ningún otro momento. Ahora que estoy viendo la foto, no sé por qué escogí una foto con el bebé con los ojos cerrados. Quizás porque yo estaba viendo a la mamá de frente en ese momento y tengo muy grabada esa mirada, que es la misma mirada que solemos encontrar en las mujeres cuando ven a su bebé, un poco como decía Teresa, después de esta sensación intensa de dolor. Sí, ves a tu bebé y ese dolor puede estar más o menos presente todavía, pero se va a transformar en algo más, incluso parecido al placer, a la emoción, a la unión. Es una energía muy poderosa, muy sutil al mismo tiempo y que quizás si nunca nos lo habíamos preguntado no tenemos esta relación entre estos tres eventos, pero si nos pusiéramos a verlos de frente seguidamente y las personas que tenemos el privilegio de acompañar mujeres que lactan y que paren, bueno, no las acompañamos tanto cuando tienen orgasmos, pero en estos otros dos eventos sí nos toca verlas y es una mirada que a pesar de lo distinto de cada una, a pesar de lo distinto que sea cada mujer y a pesar de lo distinto que haya sido cada nacimiento, pareciera que al final todas comparten esta forma de mirar la vida. Y como bien dicen mis compañeras parteras, también lo que está detrás de estos tres eventos y de algunos otros que vamos a platicar más adelante, es la oxitocina. Es esta hormona que es la protagonista de la charla del día y que es, para quien le gusten más los dibujos técnicos, es una molécula que se llama nanopéptida porque tiene 9 aminoácidos que se combinan en esta hermosa forma que estamos viendo y crean una molécula que funciona tanto como hormona como neurotransmisor. Entonces, realmente esta diferencia de hormona y de neurotransmisores es muy sutil. Al final, lo que quiere decir ambas es que son sustancias que funcionan como mensajeras. Las hormonas normalmente trabajan más en el sistema, a través de la sangre, van llegando a todas partes del cuerpo, y los neurotransmisores se concentran más en el cerebro, se concentran más... Perdón, denme un segundito. Entiendo. Los neurotransmisores trabajan más enfocadamente en la parte cerebral y las hormonas en todo el resto del cuerpo. Pero se parecen porque finalmente son sustancias que lo que hacen es decirle al cuerpo qué está pasando o qué hay que hacer. Son mensajeras, llevan mensajes al cuerpo para que podamos reaccionar y responder a la vida. El caso de la oxitocina funciona como ambas. Va a ser tanto una hormona que circule a través de nuestra sangre como un neurotransmisor que se quede trabajando únicamente en nuestra área cerebral. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se origina? Bueno, aquí me encanta esta imagen porque precisamente tiene iluminado aquí en esta parte con un fueguito el hipotálamo, más o menos, no está precisamente, pero está bastante acertado, por eso los dibujos de Alex Craig, que es el artista, me gustan mucho porque sí se ve que tiene un conocimiento profundo de la anatomía y entonces en sus obras es común encontrar ciertos puntos importantes siempre como ahí reflejados. Entonces, este fueguito que le ilumina a sus enamorados en este cuadro corresponde más o menos a donde tenemos el hipotálamo, que es una glándula chiquitita, ¿no? Aquí en este dibujo podemos ver que es en realidad mini, que está casi en el centro de nuestro cerebro. Y dentro de esa glándula vamos a encontrar diferentes núcleos en donde se van a segregar diferentes sustancias, entre ellas nuestra querida oxitocina. Y aquí la oxitocina va a tener dos vías de liberación. Va a tener una vía de liberación que se va a venir para aquí abajo
a esta otra glándula que se llama hipófisis, y a través de la hipófisis se va a excretar al sistema sanguíneo y va a recorrer todo nuestro cuerpo. En diferentes partes de nuestro cuerpo, como en el útero, obviamente ahorita vamos a hablar más de eso, pero también, por ejemplo, en los riñones, en el corazón, en el intestino y en los ovarios, y obviamente en las mamas también, tenemos diferentes receptores de oxitocina, que entonces cuando la molécula va circulando por nuestra sangre, va encontrando estos receptores en distintas zonas de nuestro cuerpo, se une a ellos y cuando es necesario genera una respuesta, que ahorita vamos a hablar. Pero tiene otra vía. Entonces, una está aquí arriba, se viene aquí abajo a la hipófisis y de ahí a la sangre y recorre todo el cuerpo. Pero tiene otra vía que va directamente de aquí de los núcleos del hipotálamo, por esta flechita hacia acá, ¡pum! Se va a la amígdala y se va directamente a los circuitos intracerebrales. Es decir, no se va por la sangre al resto del cuerpo, se queda dentro de nuestro cerebro, también recorriendo distintas vías que tenemos. Es por esto que hablamos de ella con esta doble función, porque va a funcionar como neurotransmisor por quedarse dentro de nuestro cerebro y por lo tanto va a ser una sustancia que va a modular comportamientos, que vamos a hablar de eso más adelante, y al mismo tiempo va a ser una hormona en el sistema sanguíneo que va a generar respuestas fisiológicas. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos todas bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, esta hormona ha ido evolucionando junto con la vida misma y ha ido aumentando y profundizando sus funciones. En los reptiles, ¿no? Así en estos animales viejos, ya se encuentra oxitocina desde hace miles de años, pero la oxitocina funcionaba únicamente como hormona, es decir, tenía solamente funciones físicas y fisiológicas. No tiene nada que ver con los comportamientos de estos animales. En las aves y en mamíferos chiquitos empieza a tener, además de sus funciones fisiológicas, ya empieza a verse una relación entre esta hormona y ciertos comportamientos. Por ejemplo, se le atribuye cierto instinto de hacer nidos o cierto instinto de coqueteo, esto que hacen las aves de hacer sonidos y cantarse mutuamente cuando están buscando pareja, es un comportamiento que se ha asociado a la presencia también de esta hormona. En algunos mamíferos, por ejemplo, en algunos primates, no recuerdo en este momento bien el nombre de la especie, entonces no lo voy a decir para no mentirles, pero hay una especie de primates que es monógama, que es de los pocos animales en el mundo que tiene una pareja para toda la vida, que no van cambiando de pareja cada que tienen un ciclo reproductivo, sino que se encuentran con una y se acompañan para siempre. Ese comportamiento monógamo también se ha asociado a la presencia de receptores de oxitocina. Se ha visto que estos animales tienen más receptores en el cerebro de oxitocina que otras especies muy parecidas en muchas otras cosas, pero que no comparten este comportamiento. Obviamente, en los humanos, todavía al ser nuestro cerebro mucho más complejo y tener muchas más vías que interaccionan, los comportamientos que se le asocian también han ido creciendo y han ido profundizándose y los vamos a revisar más adelante. Pero primero vamos a empezar hablando de cuáles son estas respuestas físicas que nos provocan, ¿no? Vamos a dejar la parte de qué nos hace hacer y sentir para después y vamos a empezar con qué le hace a nuestros cuerpos. El principal efecto que tiene la oxitocina en el cuerpo es que es la hormona que se encarga de contraer un tipo de músculo que se llama músculo liso. El músculo liso, a diferencia de otro tipo de músculo, por ejemplo, el músculo que yo tengo en el brazo o en las piernas o en casi todo el resto del cuerpo, que puedo contraer voluntariamente, es decir, yo puedo contraer mi brazo y voluntariamente hacer que estas fibras del músculo se acorten y se hagan fuertes, y lo puedo relajar voluntariamente también. Existe otro tipo de músculo, que es el liso, que no puedo controlar yo cuando se contraiga, no lo puedo decidir, se contrae involuntariamente. Este es el tipo de músculo, por ejemplo, que está en nuestro útero y que está en nuestro intestino y que está en los conductos que llevan la leche de la mama hacia el pezón. Entonces, la oxitocina se encarga de contraer este músculo.
¿Para qué nos sirven estas contracciones? Para diferentes cosas. En un parto esas contracciones nos van a servir para poder parir, ¿no? Lo que va a hacer esta contracción constante del útero es que va a ir abriendo la parte del útero que se llama cuello uterino o cervix, que normalmente cuando estamos embarazadas o cuando no estamos embarazadas, o sea, en toda la vida menos pariendo, esta parte del útero está cerrada, está larga y está cerrada y no puede pasar nada para adentro y no puede salir nada para afuera. Sin embargo, para que un bebé nazca necesitamos que este cuellito se abra. Se vaya abriendo, abriendo, abriendo y se vaya haciendo delgadito, 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 para que este bebé pueda pasar del útero a la vagina y de la vagina al otro lado de la piel y a los brazos de mamá. Esos movimientos los va a lograr gracias a esta contracción del músculo que va a generar la oxitocina. Entonces, en cualquier parto, para que cualquier mujer pueda parir, para que cualquier bebé, pueda nacer, necesitamos que haya oxitocina, mucha oxitocina, que le esté constantemente recordando al útero que tiene que contraerse una y otra vez, hasta que logre abrir este cuello, abrir esta puerta para que bebé pueda nacer. Después de que nazca bebé, también necesitamos mucha oxitocina para que este útero se pueda seguir contrayendo y los vasos sanguíneos que quedan abiertos y que sangran cuando la placenta se desprende se puedan cerrar. Si no tenemos oxitocina después del parto, tenemos sangre después del parto. Y no queremos sangre después del parto. Queremos que esta sangre, estos vasos que están abiertos, con esa misma contracción del útero, se cierren y la mujer deje de sangrar. ¿Sale? También necesitamos a la oxitocina, aquí está, esta es la placenta, por si alguien nunca había visto una placenta, así se ve. De aquí de la placenta es de donde sale el cordón que se conecta al ombliguito de los bebés y de las bebés. Y bueno, les decía, estábamos hablando hace ratito de los orgasmos, de los partos y de la lactancia. Muchas veces es poco sabido que la oxitocina tiene un rol tan importante en la lactancia, es más famosa en el parto. En el parto sí, como que ya se sabe y se conoce y se habla de ella, pero en la lactancia a veces se nos olvida que es igual de importante. ¿Por qué es importante en la lactancia? No es la hormona que produce la leche. La hormona que produce la leche se llama prolactina, a favor de la leche, como su nombre lo dice, pero la hormona que hace que estos conductos que llevan la leche al pezón se contraigan y entonces la leche pueda fluir y pueda salir es la oxitocina. Entonces podríamos tener un montón de prolactina y una mujer llena, llena, llena de leche, pero si no tiene oxitocina esta leche, por más que el bebé esté ahí, chupe y chupe y chupe el pezón, no va a lograr salir. Entonces también es esencial para esta función. ¿Y qué pasa con la oxitocina? La oxitocina, dicen las maestras parteras, es una hormona tímida. Y por eso es relevante hacer la comparación con los orgasmos y con los encuentros sexuales. Porque cuando tenemos orgasmos, las mujeres también segregamos oxitocina porque nuestro útero también se contrae. Se cree que se contrae para ayudar a que los espermatozoides que pudieran o no estar ahí puedan llegar más fácilmente dentro del útero y de allá a las trompas para encontrar eventualmente a un óvulo y poder hacer un bebé, ¿no? Acuérdense que pues el cuerpo biológicamente siempre va a buscar reproducirse, ¿no? La pulsión de vida siempre va a estar, entonces hay muchos efectos que tiene el cuerpo que son siempre buscando esa reproducción y esa ampliación de la vida. Entonces, cuando una mujer tiene un orgasmo, también tiene una contracción en el útero. Y esto ayuda mucho para pensar entonces en las condiciones que una mujer necesita para poder segregar oxitocina, que son las condiciones que una mujer necesita, o bueno, un hombre también, los hombres también segregan oxitocina y necesitan condiciones bastante parecidas para poder tener la confianza y la apertura y la intimidad de poder tener un orgasmo o de poder parir. Cada quien sus gustos y hay gente que no cae dentro de esto que voy a decir, pero a grandísimos rasgos, la mayoría de personas para poder parir o para poder tener un orgasmo, para poder generar estos niveles altos de oxitocina, suelen preferir ambientes íntimos, suelen preferir ambientes silenciosos, oscuros, con poca gente, con pocas miradas, sin nada de juicio, sin nada de prisa, sin nadie que te esté viendo y diciendo, ya tuviste un orgasmo, ya estás lista, ya vas a parir,
sin nadie que no conozcas, ¿no? Es mucho más fácil tener un orgasmo o esta intimidad sexual con alguien que conoces, con alguien en quien confías, con alguien en quien sabes que puedes estar a salvo y que puedes estar segura. Y esto es súper importante porque tristemente, si pensamos en cómo paren la mayoría de las mujeres en México y en otros países, pero bueno, vamos a hablar en el que estamos, pues no se parece mucho a eso, ¿no? Normalmente las imágenes que vamos a encontrar de los hospitales, de los partos en hospitales, más o menos son así, ¿no? Hay mucha luz, hay mucha gente, hay poca intimidad, hay juicio, hay prisa, hay un montón de personas viéndote y finalmente no concuerda mucho con esta imagen que nos hace pensar en lo que necesitamos. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema con esto es que tenemos otra hormona que se llama adrenalina. Es mucho más chiquita que la oxitocina, pero es mucho más potente en el sentido de que si yo tengo un pulso de oxitocina y tengo un pulso de adrenalina, la adrenalina va a inhibir a la oxitocina. Mucho más fácil que lo que la oxitocina va a inhibir a la adrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones en donde me siento intimidada, en donde me siento asustada, en donde me siento con frío, en donde me siento con miedo o me siento en peligro, mi cuerpo va a segregar esta otra hormona y esa hormona va a detener los pulsos de oxitocina y si no tengo oxitocina ya dijimos que no puedo tener contracciones y que por lo tanto no puedo tener un trabajo de parto. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, siempre que, ahorita que vamos a empezar a hablar de las bondades que tiene y de las acciones que tiene en el comportamiento, y digan algún día que piensen, ay, me vendría súper bien una dosis de oxitocina para todo esto que vamos a platicar que nos ayuda a hacer, recuerden entonces que es mucho más fácil conseguirla estando en intimidad, en confianza, en lugares calientitos, en lugares seguros, etc. Es muy difícil poder hacer que nuestra oxitocina pulse y fluya por nuestra sangre cuando me encuentro en una situación amenazada. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a platicar ahora sí de qué nos hace la oxitocina en el cerebro y por qué nos hace actuar como actuamos y por qué esto es importante y relevante en la vida que vivimos. Entonces, por mencionar solo algunas, y digo solo algunas porque hay muchas funciones del comportamiento que se asocian a la oxitocina, pero no se entiende del todo todavía la relación y entonces no hemos hablado tanto de ellas. Sin embargo, estas que están aquí, llevamos estudiándolas y confirmándolas y sabiéndolas y sobre todo sintiéndolas en el cuerpo muchos años, suficiente tiempo ya para poderlas afirmar. Entonces, cuando la oxitocina está circulando dentro de nuestro cerebro y por lo tanto está afectando nuestra forma de percibir la realidad y de comportarnos, algunos de los comportamientos, valga la redundancia, a los que se le asocia son estos. Aumenta los niveles de confianza en la vida en general, en la vida y en las otras personas. Se han hecho, por ejemplo, muchos experimentos de juegos en equipo y cuando hay niveles altos de oxitocina, eso se asocia a participaciones más colaborativas o tal cual a niveles más altos de confianza, por ejemplo, en juegos de cartas en donde la gente miente, ¿no? El famoso bluff. Cuando la gente tiene niveles altos de oxitocina, cae más fácilmente en estas trampas, porque de entrada estás más confiado a que lo que te está diciendo la otra persona, pues tendría que ser verdad, porque confías en él o en ella. Aumenta también los niveles de empatía, y de empatía en un sentido emocional, no en sentirte empático con las personas y actuar entonces desde esa compasión que nos genera, pero empatía también, y un poco se vincula con la parte de memoria, por ejemplo, en poder reconocer qué emoción significa la cara de alguien. O sea, han hecho experimentos sobre todo con mamás, obviamente, y de todos los llantos diferentes que tiene su bebé o de las muecas diferentes que tienen sus bebés, asocian mucho más fácil esa cara en particular con cierta emoción o con cierta necesidad, ¿no? Por eso este superpoder de mamá de escuchar un llanto que para cualquier otra persona suena como cualquier llanto de cualquier bebé y que te diga con total seguridad, ah, tiene frío.
No, no tiene hambre, es que se ensució el pañal. Ah, no, lo que pasa es que tiene mucho sueño. Obviamente hay una parte de esto que tiene que ver con conocer a tu bebé y con llevar 24 horas al día al lado suyo, suya, pero hay una parte también que tiene que ver con la oxitocina, porque en otras situaciones también se ha descubierto eso, ¿no? Que a mayores niveles de oxitocina es más fácil para la gente pensar qué puede estar sintiendo o qué puede estar pensando una persona con solo ver su cara, con solo ver sus gestos. El vínculo, que aquí lo podría poner yo en negritas porque para mí es una de las funciones más importantes de la oxitocina, crea esta sensación de vínculo y me regreso un poco a lo que les decía de que para mí lo que tienen en común los orgasmos, la lactancia y los partos es la mirada, porque finalmente es esa mirada de ver a alguien y sin darte cuenta como que ya tu mirada, ¡fum!, como si hubieras entrado dentro de la persona a través de la mirada y algo hubiera hecho clic, algo hubiera hecho una unión, como decía por ahí Ecos, algo hace una unión entre esa persona y la persona que estás mirando, que hay un compromiso no dicho y no pensado y no racional, pero sí muy sentido de decir, sí contigo la vida, ¿no? Es esta sensación de, después de haber tenido un orgasmo poderoso y volver a ver a los ojos a la persona y decir, uff, sí, la vida contigo sí, es muy parecida a la que le dices a tu bebé cuando lo recibes en tus brazos por primera vez, o la que le dices cada que te lo pones en la chichi a las 3 de la mañana, por más cansada que estés, por más que racionalmente digas, esto de ser mamá fue una pésima idea, es muy cansado, ya no quiero, pero te lo pones, ves los ojitos y dices, no, pero contigo sí, contigo ahí estoy. Y entonces muchos comportamientos de mamíferos, por ejemplo, que trabajan en grupo, que trabajan en tribu, que hacen manadas y que tienen comportamientos familiares entre ellos, también se asocian a este vínculo que ocasiona la oxitocina. La comunicación es un tema súper interesante. Se ha visto que también niveles de oxitocina ayudan a tener comunicación más asertiva y menos violenta. ¿No? Se han hecho también ejercicios con grupos y se ve eso, ¿no? Que cuando hay flujos de oxitocina, perdón, la comunicación también fluye mejor y se llegan a acuerdos, digo, combinado un poco con la confianza, pero se llegan a acuerdos de forma más pacífica y más fácil. El tema ansiolítico es súper interesante. Ya les dije que la adrenalina es más fuerte que la oxitocina y la llega a inhibir. Sin embargo, hay cierto nivel de estrés que la vida nos genera y que es parte un poco ya de nuestra vida cotidiana, que se ha visto que la oxitocina ayuda a que la reacción cerebral que suele tener el estrés, que vamos a imaginarnos que es un pico, así que sube y luego baja, la oxitocina hace que en lugar de ser un pico que sube tan alto, sea una olita más pequeña. A nivel no solo de sensación, sino que ya está medido y estudiado y lo hemos visto en maquinitas que le ponen colores a nuestro cerebro, ya podemos afirmar que la oxitocina sí ayuda a manejar de mejor forma el estrés en las mujeres, pero también, por ejemplo, en los bebés, ¿no? Entonces, en el parto, una de las cosas que se cree es que estos pulsos maternos de oxitocina ayudan a que el estrés que puede significar el parto para los bebés, porque cada contracción que tiene una mujer hay un flujo de oxígeno que le llega menos a bebé, ¿no? Si la placenta está toda contraída, ese flujo de oxígeno que normalmente está recibiendo bebé, empieza a recibirlo más poquito y eso es muy estresante. Y una de las hipótesis que hay es que esta oxitocina también le ayuda a bebé a proteger un poco su experiencia en el parto para que este estrés no le cause mayores problemas. Y también se ha demostrado que aumenta, ayuda y facilita procesos de memoria y de aprendizaje. De memoria les decía, por ejemplo, con el tema de las caras, ¿no? Nos ayuda a acordarnos de la gente, sobre todo, una vez más, con pruebas que se han hecho entre mamás y bebés, en donde le ponen a la mamá a su bebé 2 minutos y luego se lo quitan y luego le ponen 5 bebés, ¿no? Que el resto de la gente ve a todos los bebés y dice, son todos iguales. Yo no sabría cuál es cuál, están idénticos y las mamás es como, ese es el mío. Y así con otras pruebas, ¿no? Hay una memorización de las facciones que aumenta, pero también facilita ciertos procesos de aprendizaje, porque finalmente las vías cerebrales que regulan el comportamiento y que regulan el aprendizaje no están separadas, ¿no? No es que esto del cerebro derecho y el cerebro izquierdo cada vez se entiende que
lo hemos entendido mal, que no es que existan dos partes del cerebro separadas y cada una haga una función, sino que es una red, ¿no? Es una red que interactúa todas con todas y que entonces lo que afecte a una parte va también a interactuar con el resto de las partes que tienen otras funciones. ¿Hasta acá dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a platicar. Todo bien, muy interesante. Sí, dime María Gloria, te estoy viendo levantar el Sí, dedo. gracias, perdón, pero es que se me va a ir como ya se me fue otra hace un rato. ¿Qué tanto afecta el que no se segregue, que el cuerpo de la madre no segregue tanta oxitocina como para poder abrir el canal de parto? ¿Cómo afecta en estos puntos que tú acabas de mencionar? Sí, es una pregunta súper interesante y si me permites llegar a la respuesta en como unas 4 diapositivas más, te la contesto mucho más profundo porque es uno de los temas que vamos a platicar. Es muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, perdón. Vamos a platicar un poquito de, entonces, como la relación entre estos comportamientos que acabamos de platicar y situaciones concretas de la vida. La más estudiada es el comportamiento materno. O sea, la oxitocina al empezarse a estudiar, antes se pensaba que las hormonas solo tenían efectos físicos y solo se estudiaban por ahí. Fue hasta hace relativamente poco tiempo que se abrió la perspectiva de que estas mismas sustancias también podrían tener que ver con cómo vivimos la vida y nos comportamos ante ella. Entonces, como la oxitocina es la hormona de excelencia que se asocia al parto, no es de extrañarse que la mayoría de estudios recaigan en qué tiene que ver esta hormona con el comportamiento materno. Y si nos damos cuenta, pues muchísimas de las funciones que acabamos de ver, confianza, empatía, vínculo, comunicación, incluso ansiolítico para las duras noches de posparto, pues son funciones que son súper estratégicas para la maternidad. Entonces se sabe que la oxitocina tiene un rol muy importante para ayudar a las mujeres a transitar hacia este rol materno, que la verdad es que hoy en día en la sociedad en la que vivimos de pronto no es tan fácil, ¿no? Por más que una mujer decida ser madre y tenga clarísimo que quiere y pueda decidir en qué momento y con quién y cómo y dónde parir y ojalá si fuera para todas y para las que sí lo es, aunque lo tengan así de claro, muchas se dan cuenta ya que están ahí que wow, que no era como lo había pensado y que no era tan fácil como lo estaba creyendo antes de serlo y puede llegar a ser un poco desconcertante y un poco como movedor de emociones. Entonces, tener esta hormona que constantemente está ayudando a que el estrés dentro de nuestros cerebros, pues se viva de una forma más relajada y que me ayude a no perder el punto de vista primordial que es vincularme con ese bebé, pues tiene todo que ver con el comportamiento materno. Pero también es una hormona que funciona para bebé, ¿no? Este bebé que acaba de nacer también tiene que aprender a sobrevivir y tiene que aprender a funcionar y tiene que aprender a ser un ser en esta vida, en este mundo y normalmente a ser un ser social. Entonces, que este bebé también esté recibiendo, porque, se me olvidó decirles, pero la oxitocina cruza la barrera de la placenta, entonces le llega al bebé. Cuando una mujer tiene niveles altos de oxitocina, esa oxitocina le llega a su bebé a través de la placenta y del cordón, y en la lactancia a través de la leche también. Entonces, una mujer que está llena de oxitocina es una mujer que puede compartir esa oxitocina con su bebé. Entonces, para este bebé que acaba de nacer es igualmente importante poderse vincular y poder confiar y poder sentirse seguro y poder lidiar con el estrés de una mejor forma y se puede beneficiar también de todos estos, pues de todas estas nobles acciones. Esto es súper interesante porque, por ejemplo, otro de los temas que se ha estudiado mucho con la oxitocina en los últimos años, al estar cada vez más seguras y seguros de todas las bondades que tiene para el comportamiento, pues obviamente fue como, ¡ah! Y entonces, ¿qué pasaría si le damos oxitocina a personas que tienen problemas o dificultades con esto? Que tienen dificultades para vincularse, que tienen dificultades para ser empáticos o para comunicarse de manera más clara o con memoria y aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se han estudiado muchos casos de personas con autismo
y explorando si se benefician o no se benefician de que se les dé oxitocina. Es bien difícil estudiar estas cosas porque hay muchas variables, ¿no? Entonces de pronto no es tan fácil sacar conclusiones que uno pueda asegurar en la vida. Sin embargo, sí hay muchas hipótesis y sí hay suficiente información para, aunque no lo podamos garantizar, sí lo podemos suponer, y cada vez más, que se están beneficiando. O sea, que sí hay una relación en, por ejemplo, personas autistas que les cuesta mucho tal cual hacer contacto visual, ¿no? Ya no nos vamos más lejos, que les cuesta hacer contacto visual con las personas y que después de ciertos tratamientos con oxitocina logran hacerlo más fácil. O logran comunicarse, ¿no? Niñas que no habían sido capaces de comunicarse, de pronto lo hacen de formas más claras, etcétera, ¿no? También que el vínculo con la mamá o con la proveedora o proveedor primario también mejora. Entonces, bueno, es una cosa súper interesante que les digo, sigue un poco ahí todavía como experimental y en observación, no hay nada garantizado todavía, pero pinta bastante bien. Ahora aquí la pregunta que pasa mucho en medicina con este enfoque de pronto que todavía tenemos de esperar a que algo no funcione bien para entonces ver cómo lo podemos arreglar. Un poco el regalo de la oxitocina es que podemos tenerla desde el inicio, así a fuente abierta, ¿no? Que una mujer y que un bebé se bañe en oxitocina y entonces su cerebro y sus como las neurovías que va a ir construyendo, estén impregnadas por esta hormona desde el principio de su vida, no es gran ciencia. No se necesitan ni medicamentos carísimos, ni aparatos de primer mundo, ni intervenciones médicas de última generación. Se necesita que su mamá lo cargue, que su mamá le dé leche, que su mamá lo pueda parir, que su mamá lo pueda oler. Y ya con garantizarle eso a ese bebé, le estamos dando un paraguas de bondades de comportamientos y de bondades de desarrollo neurológico que le van a servir para toda la vida. También los hombres también generan oxitocina, aunque aquí, bueno, paréntesis, en realidad los comportamientos paternos se asocian más a una hormona que se llama vasopresina. Pero la vasopresina y la oxitocina son hermanas gemelas, porque hace muchos años había un gen que se llamaba vasotocina, que tenían todos los seres vivos, y que en algún momento mutó, y de ese gen salieron dos, la oxitocina por un lado y la vasopresina por el otro, y son casi idénticos, solo les cambia por ahí en la molécula que les enseñé. La vasopresina es igualita, solo que tiene un hidrógeno abajo en lugar de arriba y un puente, no me acuerdo, o sea, como que es mínima. Entonces, cuando son tan parecidas dos sustancias, ¿qué pasa? Que los receptores de una funcionan para la otra. Entonces, no es raro que oxitocina y vasopresina puedan jugar un poco como el mismo rol. Entonces, cierro paréntesis, para fines prácticos de la plática vamos a hablar de oxitocina. Los hombres también tienen oxitocina y también tienen receptores, y también se ha visto que cuando los hombres están presentes en el nacimiento de sus hijos y están presentes en el posparto de sus hijos, tienden a sentirse más vinculados, más empáticos, con más confianza y con más ganas de participar activamente en su paternidad, y que sienten pues de nuevo, un vínculo mucho mayor con su hijo, que les es más fácil sentirse responsables y activos y parte de la vida y crecimiento e historia de ese bebé. Entonces, de nuevo, en un país como México, en donde hay tanto abandono paterno, que tiene que ver con muchísimos más factores, yo lo sé, no es tan fácil como decir, ay, la oxitocina nos va a salvar de todos nuestros problemas. Quizás no, pero de algunos sí, quizás sí, uno que otro de esos padres que termina yéndose, si hubiera estado presente en este baño y en esta sobredosis de oxitocina que se da a lo largo del parto y de la lactancia, quizás no se iría tan fácil, quizás no tendría ganas de irse, quizás se le antojaría mucho más quedarse cerquita, porque hay una orden cerebral que a lo mejor ni va a entender que se lo está indicando. Y bueno, como dato curioso, les pongo esta foto porque la oxitocina se ha descubierto que también se segrega entre especies. Bueno, en este caso específico entre perros y humanos. O sea, se han dado cuenta en estudios que personas cuando acarician a sus perros, ven a los ojos a sus perros, están cerquita de sus perros, también aumentan sus niveles de oxitocina, y los perros también.
Entonces, esto es súper bonito porque la oxitocina, que nos habla un poco también, es una hormona que tiene que ver también con el comportamiento de reconocer a los nuestros como los nuestros, de pronto que nos ayude a reconocer como nuestro a una especie que es distinta, ¿no? Que anatómicamente no se parece a mí, es fantástico, ¿no? Nos habla de una posibilidad de comunidad mucho más allá de lo obvio y eso pues me parece fantástico. Entonces solo como dato curioso del día, si tienen perros, perras, también acariciarlos, verlos, estar con ellos, abrazarlos, les van a ayudar a aumentar estos niveles de oxitocina. Otras situaciones que no he mencionado y que no puse foto es, por ejemplo, cuando esto se ha estudiado más en mujeres que en hombres, pero cuando las mujeres están entre mujeres amigas. Cuando las mujeres están con sus amigas comiendo, platicando, riéndose, bailando, ¿no? Como esta energía de fiesta de chicas, también se ha comprobado que eso aumenta los niveles de oxitocina. Entonces les cuento todo esto porque a lo mejor muchas de ustedes dicen, ay, pues qué bonito todo, pero yo ya ni voy a parir, ni voy a lactar y entonces ya este subidón de oxitocina pues ya fue en mi vida. No, hay muchas otras formas de generarnos oxitocina nosotras mismas que tienen que ver con esta tribu, con este vínculo, con personas que nos importan y que nos pueden ayudar entonces a tener todas estas bondades de comportamiento. ¿Hasta acá alguna duda? Antes de que ya vaya a contestar la pregunta de María Gloria, te dije que llegaríamos a ella. ¿Pero alguna duda de esto antes de pasar? No, gracias. ¿No? Ok. Entonces, después de haberles pintado así el mundo utópico color de rosa en donde todas vivimos nuestras vidas llenas de oxitocina y somos muy felices, voy a tomarme unos minutitos para hablar de una problemática a nivel nacional, pero a nivel mundial también, que tiene que ver un poco con lo que decía María Gloria, de ¿qué pasa entonces cuando las mujeres en los partos no pueden tener estos niveles de oxitocina, ¿no? Si ya hablamos que la mayoría de ambientes hospitalarios no son lo ideal para que una mujer solita pueda segregar estas cantidades de oxitocina, y entonces al no segregarlas, pues no va a tener este trabajo de parto activo y estas contracciones fuertes que la van a ir haciendo avanzar en su proceso. Entonces, ¿cómo hemos solucionado eso? Porque si pensamos que no hay oxitocina y no hay parto y en los hospitales nadie segregaría oxitocina aunque lo intentara con todas sus fuerzas, entonces diríamos, bueno, entonces ya nadie pare. Pues sí, ya nadie pariría. Pero resulta que, como otro dato curioso, la oxitocina fue la primera hormona que la humanidad logró sintetizar. Ahí más o menos por 1953, un médico logró sacar de la placenta de una vaca la molécula de oxitocina y sintetizarla hace más de 50 años y entonces actualmente podemos encontrar, como se ve aquí en la fotito, soluciones inyectables de oxitocina sintética. Entonces tenemos muy a la mano esta hormona que se sabe que si la inyectamos intravenosamente, si la ponemos en la vena de las mujeres, va a circular por la sangre y va a encontrar estos receptores, sobre todo en el útero, y va a provocar contracciones. Pero esto sería muy fácil y muy hermoso, pero hay un pequeño problema, que es que esta hormona, cuando la ponemos sintética directo en la vena, sí circula por el cuerpo y sí se une a los receptores que están en el cuerpo, pero es una molécula tan grande que no puede cruzar la barrera hematocefálica, es decir, no puede cruzar una membrana que tenemos en el cerebro que filtra un poco todo lo que llega en la sangre a nuestro cerebro, que es muy bueno que exista porque nos ayuda a filtrar sobre todo virus y bacterias, ¿no? Que pueden estar por ahí en nuestra sangre, pero que no va a permitir esta membrana que pasen al cerebro porque es una membrana muy poco permeable. Es muy difícil que algo cruce. Y como la oxitocina es una hormona grandota, no logra cruzar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces toda esta parte conductual y toda esta parte de regulación cerebral que hace la oxitocina no la podemos tener cuando yo me inyecto oxitocina en la vena. Si fuera así, sería maravilloso, porque les decía, por ejemplo, para los estudios de personas con autismo, podríamos decir cosas como, pues qué fácil, inyéctenles a todos oxitocina en la vena, santo remedio. No, porque no pasa esta barrera. Necesitamos que la oxitocina, ¿para qué?
pueda generarse y tener estos efectos conductuales, necesitamos que se genere dentro de nuestra propia cabeza. Necesitamos que sea nuestro hipotálamo el que la está segregando, porque si me la ponen por afuera, no va a lograr llegar y no va a lograr tener estos cambios en el comportamiento. Entonces, la oxitocina sintética es el fármaco más usado en ginecología y en obstetricia. No, ni el ibuprofeno se usa tanto como se usa la oxitocina. No sé la estadística en México, pero no ha de ser muy diferente, pero en Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres tiene oxitocina sintética en su trabajo de parto. ¿Para qué la usan? Pues la usan para acelerar los partos, ¿no? Si tú llegaste a un hospital y ya sea que a lo mejor apenas estabas empezando tu trabajo de parto y te fuiste temprano, o a lo mejor sí, ya estabas avanzada, pero justo te estaba costando ponerte a parir en un ambiente que no era tan propenso y entonces te estás tardando más de lo que a la persona que te está atendiendo le gustaría que te tardes, entonces te ponen oxitocina para acelerar ese ritmo. Y también la usan cuando no te has puesto de parto, pero ya quieren que te pongas de parto, ¿no? Entonces a lo mejor tu fecha probable era el 14 de febrero y es 10 de febrero y pues yo quiero irme de fin de semana con mi novio y entonces la verdad que me conviene que ya te pongas de parto y entonces te puedo poner un suero con oxitocina para que aunque tu cuerpo no tenía ni ganas de ponerse a parir, le dé una señal de que ya tiene que hacerlo. Esto tiene muchos problemas. Fisiológicamente es una intervención que se usa mal. Perdón, denme un segundito. Tiene ciertas indicaciones y bajo esas indicaciones, como muchas intervenciones médicas, es muy útil. Sin embargo, la usamos fatal. Y cuando usamos mal las intervenciones médicas, normalmente generamos más problemas de los que curamos. Por ejemplo, mujeres que tienen este tipo de intervenciones en su parto son mujeres que tienen el mayor riesgo de terminar teniendo una cesárea. ¿Por qué? Porque como no podemos controlar tanto la dosis y el ritmo, el cuerpo es perfecto para regular sus propios ritmos, pero cuando yo intervengo desde fuera, no tanto. Entonces es muy común que genere muchas más contracciones, más fuertes y más frecuentes de las que esa mamá o ese bebé pueden soportar. Porque además, esta cosa que hace la oxitocina de ayudarnos a bajar el estrés y ayudarnos a lidiar mejor con el dolor, y por eso hay muchas mamás que te dicen, sí, parir me dolió, pero también estuvo bien. O sea, sí me dolió mucho, pero al mismo tiempo estaba bien y al mismo tiempo sí podía con ese dolor. Eso tiene que ver con todas las demás hormonas que te están ayudando y protegiendo de ese impulso. Pero cuando solo tengo la oxitocina solita, puede ser que sea mucho más dolor y mucho más intensidad de lo que yo aguantaría o de lo que mi bebé aguantaría. Entonces es común que estos partos, antes de que logren nacer el bebé, terminen en una cesárea o terminen pidiendo una epidural, una anestesia, que también la mayoría de veces nos lleva a terminar en una cesárea. Eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo y es muy triste y se sigue haciendo y muy mal. Pero ahora hay algo todavía más triste que antes no se sabía y que ahora se sabe cada vez mejor. Y es que se está viendo que precisamente cuando intervenimos con los flujos naturales de la oxitocina en el cerebro, porque claro, ¿qué pasa si yo pongo oxitocina en la vena? Ya dijimos, no va a cruzar a mi cerebro, entonces no voy a tener como los comportamientos que ocasiona, pero mi cuerpo sí va a detectar que tengo oxitocina, porque los receptores que tengo en el cuerpo, en el útero y en otras zonas, sí se van a unir a esta oxitocina que está en mi sangre. Entonces el cerebro va a decir, ah, ya tengo oxitocina, ya están llenos mis receptores, ya no produzco más. Entonces deja de producirla y deja de segregarla a nivel interno. Entonces, cuando esto pasa, pues todos estos comportamientos que acabamos de hablar, que son muy estratégicos para entablar una buena maternidad, no los voy a tener. Y entonces está empezando a demostrar el vínculo entre usar oxitocina sintética en el parto y depresiones posparto a corto y mediano plazo. Y una escucha depresión posparto y es un término que se usa muy mal en la sociedad y que a veces se confunde, ¿no? Porque cualquier mujer que esté en posparto y se atreva a decir que está cansada o que está triste o que no es lo que esperaba, es como, ay, ya, tienes depresión posparto. Y no, esa mujer no tiene depresión, solo tiene un posparto normal.
La depresión postparto es un trastorno y es un trastorno serio, es un trastorno que afecta la calidad de vida de esa mujer y por lo tanto de esa familia y por lo tanto de ese bebé. Entonces no es cualquier cosa y no es para tomársela a la ligera y no se la deseamos a nadie, y cualquier intervención que se sabe que aumenta el riesgo de desarrollar depresión postparto debería pensarse no 2, sino 10 veces antes de utilizarse. Ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, con la oxitocina sintética? Como suelen usarse dosis más altas de lo que haría el cuerpo normalmente, estos receptores que tenemos en el cuerpo se saturan. Y cuando los receptores se saturan, el cuerpo los deshace y los tiene que volver a hacer. Pero este proceso de deshacerlos y volverlos a hacer le toma más o menos entre 3, 4, 5 días, no es inmediato. Entonces, si yo le atasqué los receptores de oxitocina a la mujer en el parto y entonces los destruyó, en el posparto inmediato ya no va a tener, y entonces se van a ver también afectadas la lactancia y las contracciones que tiene que tener esa mujer después para no sangrar. Entonces también el uso de oxitocina sintética se asocia a menores tasas de lactancia materna y a mayores tasas de hemorragias, de sangrados grandes después del parto. Entonces, María Gloria, no sé si contesté tu pregunta o te dejé peor. Pasan dos cosas cuando una mujer no está segregando suficiente oxitocina. La que debería de pasar es, primero que nada, realmente esperar a ver si esa mujer no está segregando suficiente oxitocina y no va a poder segregar suficiente oxitocina o no lo está haciendo en ese momento. Por ejemplo, si tienes una mujer en un parto que tiene un trabajo de parto medio ahí como atoradito, antes de decir, ay no está segregando suficiente oxitocina, ya vamos a ponérsela o vamos a hacer otra cosa, podríamos intentar ayudar a que la genere. ¿Cómo? Favoreciendo estos entornos tranquilos, silenciosos, de confianza, de masaje, de intimidad. Hay una partera muy famosa que siempre dice que la misma energía que hizo a ese bebé es la misma energía que lo va a sacar, ¿no? Entonces esa partera te cuenta que en mujeres que estaban teniendo partos prolongados o partos como atorados, las dejaba solas con su marido y le decían, hagan el amor, no necesariamente con penetración, porque a lo mejor no a todas las mujeres en el parto se les antojaba, pero era como, bésense, tóquense, dense masajes, mírense a los ojos, duérmanse un rato, apaguen las luces, llora, nos vamos a salir tantito para que no te sientas vista, juzgada, etcétera. Vamos a ver si entre todas las que estamos acompañándote podemos generar un ambiente que te ayude a aumentar esos niveles de oxitocina. Ahora, va a haber un pequeño número de mujeres, resalto el pequeño porque es mínimo, pero sí las hay, no tanto que no tengan niveles de oxitocina, pero lo que sí pasa, y tiene que ver con un gen, como todo en la vida, es que hay mujeres que no tienen receptores de oxitocina. Tienen un gen que lo que hace es que no generen ninguno o suficientes receptores de oxitocina. Entonces, esas sí son mujeres que, por ejemplo, por más que se hizo todo, incluso poner oxitocina sintética, no logran en ningún momento tener contracciones. Es un mínimo porcentaje de la población, pero bueno, sí sucede. Entonces, en esas mujeres que tienen este caso o que por cualquier otra razón no tuvieron un trabajo de parto, tuvieron una cesárea programada o algo así que les quitó la oportunidad de tener un trabajo de parto lleno de oxitocina, lo que tenemos que recordar es que aunque el parto sí es uno de los momentos en donde más se segrega, no es el único. Entonces, cuando una mujer no tiene un trabajo de parto o no tiene un parto natural, lo que tenemos que hacer es ayudarla a que tenga otras fuentes de oxitocina. Por ejemplo, la lactancia materna, ¿no? El estímulo de la lactancia materna es uno de los estímulos más poderosos para el cerebro para segregar oxitocina. Entonces, una mujer, por ejemplo, que no tuvo un parto, tendría que tener mucho apoyo y mucha empatía y mucho acompañamiento para lograr tener una lactancia materna y que pueda entonces tener esa oxitocina ahí. También se hace mucha, por ejemplo, terapia de amigas, tal cual, ¿no? Mujeres que no han tenido como la oportunidad de tener un parto. Lo que hacemos muchas veces es que las acompañamos entre todas sus amigas, o sea, tal cual es como fiesta de amigas en la casa, y entonces en lo que una lava la ropa, otra cuida al bebé,
otras en la comida y las otras 4 la abrazan, le dicen que es fantástica, le dicen que lo hizo muy bien, le llevan flores, hacen otras cosas para que estos niveles puedan seguir subiendo. Lo mismo con la pareja, se trabaja mucho con la pareja para que, aunque el posparto no es el momento en donde tenemos el líbido más arriba, pueda haber otras formas de tener esta conexión y esta intimidad, quizás a través de masajes, de caricias, de miradas, y que entonces la mujer y la familia y el bebé puedan tener como sus shots de oxitocina diarios para que puedan llevar a cabo todas las funciones, tanto físicas como conductuales y espirituales que esta hormona nos permite. ¿Y por qué es importante hablar de eso? ¿Y por qué es importante comercial el trabajo de mujeres aliadas? ¿Y por qué es importante que socialmente estas cosas se sepan y se conozcan y que no sea un tema solo de embarazadas, sino que nos importe como sociedad? Y es porque finalmente las experiencias de las familias importan. Las experiencias de las mujeres al parir, alguien dijo por ahí, ya no recuerdo quién, es una vez en la vida y es para toda la vida. Y sobre todo lo que se nos olvida es que los bebés y las bebés que nacen, eso que les regalemos al inicio de la vida y en sus primeros meses y en sus primeros 2, 3 años de vida, aunque después se pueda modificar, ya no está tan fácil. O sea, realmente apostarle a invertirle, en generarle a las personas que llegan a nuestro mundo una base de neurodesarrollo que esté bañada por empatía, por confianza, por seguridad, por amor, por... ¿Cuál me falta? Bueno, la que me falte. Es una inversión a largo plazo que vale toda la pena del mundo. Y si la inversión que nos toca hacer es simplemente respetar sus tiempos para parir o simplemente respetar sus tiempos para lactar, pues no es algo que nos cueste mucho como sociedad. De hecho, nos ahorramos un montón de dinero como sociedad si más mujeres pudieran parir y lactar durante más años. Entonces, son temas que vale la pena poner en la boca pública y en la sociedad, porque pueden hacer cambios a largo plazo en la forma en cómo interactuamos nosotras y nosotros. Por ejemplo, cada que yo escucho noticias tristísimas de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, sí me cuestiono si eso pasaría en un mundo en donde más bebés nacieran con esta impronta desde que llegan a la Tierra. Porque si tú desde que naces, desde antes siquiera que sepas que tienes mente, lo que tu mente ha estado recibiendo son puros mensajes de estás a salvo, estás seguro, estás conectado, estás vinculado, estás en tribu, confía, vincúlate, sé empático, es más difícil que entonces vayas y mates a alguien de tu propio salón. Sí está más difícil, o sea, sí te hace un circuito diferente cuando tienes estas vías tan instaladas de que la vida es un lugar seguro y de que la vida es un lugar amoroso. Entonces las parteras sí creemos fielmente, y por eso lo defendemos tanto, que si cambiamos la forma en cómo nacemos, sí podemos cambiar la forma en cómo crecemos, en cómo nos relacionamos y en cómo vivimos. Entonces, por eso siempre, muchas gracias de escuchar este tipo de conversaciones, porque son importantes tenerlas. Y por eso, exactamente, muchas gracias a la Casa de Cultura Japonesa, a Saki principalmente, que fue nuestra invitación directa, por dejarnos venir a ocupar su espacio para hablar de lo que más nos gusta. Y bueno, contestando a la pregunta del cartel que dice, ¿qué es el amor? Si le preguntaran a la oxitocina, nos diría que el amor es vínculo y que el amor es cuidado, que desde ahí partimos. También quisiera, ya para cerrar, agradecer, aunque no está aquí, pero siempre le agradezco a Abril Zapote, que es fotógrafa de partos, y a todas las familias que le comparten sus fotos, porque nos permiten usarlas y no hay mejor forma para visibilizar las cosas que a través de imágenes. Entonces también, si a alguien le interesa la fotografía de parto, Abril es una buenísima opción. Está en Ciudad de México, no va a otros estados, pero bueno, también si alguien necesita fotos de partos, compañeras parteras, todas las fotos que están en sus redes son de uso libre, entonces las pueden utilizar para hablarle de la oxitocina a toda la gente que se deje. Y bueno, finalmente, muchas gracias a Mujeres Aliadas y muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por escucharme hablar sin parar 1 hora y media sobre por qué es importante cómo nacer. Muchas gracias. Ahora sí, voy a Hay cerrar. otra pregunta, Isa, de Sí. Marta, ahí en el chat, que dice, Ya. en casos de bebés prematuros de 6 meses, ¿qué sucede con los niveles de oxitocina del o la bebé?
Sí, en caso de bebés prematuros, bueno, normalmente la mayoría de bebés, sobre todo de 6 meses, suelen estar separados de su mamá, o sea, no es tan fácil que pueda haber una lactancia inmediata, pero sin embargo, cada vez las bondades de la lactancia también están más claras que el agua, entonces ya todas las recomendaciones son a intentar establecer esa lactancia aunque mamá y bebé estén separados. Entonces, una mamá que tiene un bebé prematuro, por un lado debería tener mucho apoyo para que aunque su bebé no esté estimulando el pezón, ella sola pueda estimular el pezón y entonces ella pueda empezar a producir leche, bueno, primero calostro y luego leche, leche que puede ir guardando y en cuanto su bebé esté listo, lista para comer, iba a decir sólidos, pero para comer su leche, se la puedan empezar a dar. Y la otra parte súper importante es la presencia, ¿no? Siempre las visitas, aunque bebé esté dentro de la incubadora, siempre las incubadoras tienen un hoyito chiquito por donde al menos cabe un dedo y entonces se ha visto, por ejemplo, la técnica canguro, que es, aunque estén bebés chiquititos, llenos de máquinas y cables conectados, la mamá se lo puede poner al pecho piel a piel, o papá se lo puede poner al pecho piel a piel, o la abuela o quien sea, o sea que otra persona humana con piel se ponga bebé piel a piel, lo toquen, le hablen, le canten, etcétera, se ha demostrado que ayuda un montón para el pronóstico de ese bebé. Y fomentar la lactancia para que esa mamá pueda ir guardando su leche y en cuanto tengan la luz verde de que pueden ser alimentados, empezar a darle leche materna, aunque no sea directamente del pecho, y en cuanto ya pueda succionar directamente del pecho, ponérselo. Entonces, al final lo que se necesitan son redes de apoyo, ¿no? Siempre que conozcan a alguien que tiene una situación así, busquen quién acompaña mujeres así, porque lo suelen vivir muy solas y normalmente lo único que necesitan es que alguien les diga que sí pueden tocar a su bebé, que sí lo pueden cargar, que sí te puede sacar la leche y tienen resultados muy, muy bonitos y mejoran mucho el pronóstico también. Ya puedo ver el chat. Gracias, Lisel, pero si quieres ya le echo un ojito, a ver. Aquí. En casos de bebés prematuras. Mis redes ahorita se las pongo aquí en el chat. Me encuentran también en las redes de Mujeres Aliadas. Entonces las redes de Mujeres Aliadas son las mismas en todos lados. En Instagram se llama Mujeres Aliadas, en Facebook también y la página web también. Y las mías personales son, bueno, se las voy a escribir aquí. Ahorita se las pongo para que también me encuentren si quieren personalmente. Pues ya, creo que no había. Sí, dime María Gloria, ¿sí te contesté la otra pregunta o te dejé peor? No, al contrario, me llevaste a muchas reflexiones, muchas reflexiones, muchas gracias. Primero, pues agradecerte la claridad de todo esto y la otra es que me llevo reflexiones, no quiero ser aguafiestas, pero una de las reflexiones en cuanto a la pregunta que me hiciste me aclaró muchas cosas, me ayudó mucho, pero me dejé, mi cabecita empezó a irse, y que seguramente lo hacen, ¿no? Como mujeres aliadas, pero sí quisiera expresarlo, que frente a la violencia doméstica, a los embarazos no deseados, a las condiciones, embarazos no deseados y de que llegan a parto, llegan al final, todas estas bondades de la oxitocina natural y todo lo que, los 5 puntos que provoca, que genera la oxitocina natural, el vínculo, la confianza, la seguridad, es como un ansiolítico. ¿Cómo lo viven, no? Yo reflexiono, ¿cómo lo viven estas mujeres que han sido violentadas, inclusive sutilmente, ¿no? Y que llega un momento en que ni cuenta se dan y que se ve comprometida la liberación de la oxitocina después de todo lo que amablemente me explicaste de la importancia explicaste de la importancia de la oxitocina. Sí me deja como con un agridulce, porque el dulce es de que existen ustedes
y que están cerca de muchas mujeres, ¿no? Eso es lo dulce, pero no de todas. Y ni todas tienen la posibilidad de acercarse o ni siquiera se imaginan que existe, porque viven en condiciones tanto del sector de salud público como privado, en condiciones de este tipo. Y te lo digo, yo estuve, o sea, me vi muy identificada, yo estuve en esta condición en hospital privado, y es lo peor, privado, que me inyectaron la oxitocina, y con todo y todo, pues cesárea, ¿no? A pesar de haber hecho el trabajo, intentar hacer el trabajo natural, de parto natural y todo esto, pero al final no hubo más que oxitocina. Por eso la pregunta también, ¿no? A 32 años de haber parido, ahora me entero de muchas cosas que debía haberme enterado hace muchos años, ¿no? Pero que también tiene que ver con nuestros ancestros, nuestras madres ancestras. Y hay las sabias y las no sabias, ¿no? Las que están en esta parte de el sector salud te tiene que resolver y estás en manos de un médico, ¿no? Y el trabajo de partera, si hay otras mujeres que ayudan, otra, no sé cómo se llaman, ustedes deben saber. ¿Las dulas? Las dulas, exacto, las dulas, ¿no? Las dulas y las parteras, como ahora, y eso me da mucho gusto, he ahí lo agridulce, ¿no? Me da mucho gusto que existan ustedes y que puedan apoyar a las mujeres jóvenes pues que ya no están las abuelas sabias o las abuelas no tan sabias para apoyarlas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Es súper importante lo que mencionas. Sí vivimos en un país que tiene una situación de salud materna bien complicada. Estamos muy lejos de alcanzar las metas que no deberíamos alcanzar solo porque el gobierno se comprometió, sino porque son metas mínimas para garantizar una vida digna para las mujeres y sus bebés. Y bueno, aún estamos lejos. Entonces, pues sí, intentamos hacer lo que se pueda desde nuestra trinchera, pero el reto es gigante. Es gigante. Por eso todas las que por ahí dijeron que querían ser parteras, por favor háganlo. Por favor sigan ese deseo, sigan ese sueño, porque sí necesitamos ser más de este lado, porque pues sí, el reto es muy, muy grande. Y fíjate que voy a aprovechar tu comentario para contarles una última cosa que no les conté sobre la oxitocina, si me lo permiten. Y es que todas estas bondades de las que estuve hablando solo se dan y solo funcionan cuando la mujer, o bueno, la persona, porque insisto, los hombres también segregan oxitocina, reconoce al resto de personas como parte de su banda, de su tribu, de su familia, de su comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, de entrada, la mayoría de personas vamos a ver al resto de personas como las nuestras, incluso a los perros, les decía, ¿no? O sea, incluso tenemos una tendencia a sentirnos conectados con otras personas y con otros seres que incluso ya ahora los perros nos pueden dar esa sensación de tú eres mío y de mi tribu. Sin embargo, si por alguna razón eso no pasara, por ejemplo, con ciertas personas que se identifican con ideologías que separan a la gente en la gente buena y la gente mala, o ¿no? en las razas buenas y en las razas malas, ¿no? Como en donde existen este tipo de separaciones, la oxitocina va a generar los efectos contrarios. En lugar de hacerte sentir más confianza, te va a hacer sentir, perdón, más desconfianza. En lugar de hacerte sentir seguro, te va a hacer sentir amenazado, etc. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que tienen bebés que son víctimas de violencia? Puede haber dos caminos. Puede haber un camino que esa mujer termine reconociendo a ese bebé como que es suyo y entonces se beneficie de todos estos comportamientos. Pero también puede ser lo contrario. Puede ser que al ser un embarazo no deseado, al ser un embarazo que viene desde un lugar más bien violento, haya un rechazo a ese bebé y entonces la oxitocina, más que ayudarle a sentirse conectada con ese bebé, la haga rechazarla más. Por eso, claro que es importante el trabajo ya que las mujeres están embarazadas, por supuesto, pero más importante aún es antes, ¿no? Entonces sí, uno de los retos que tenemos como país y como proveedoras de salud es sí hacer todo lo que podamos en todos nuestros medios para que ninguna mujer sea madre si no quiere serlo,
porque por más bondadosa que sea la oxitocina, no a todas les va a ser suficiente para entonces hacer el clic a, bueno, entonces ya está todo bien y me vinculo y tal, ¿no? Entonces sí, todas las que puedan hacer algo para ayudar a esto, pues bueno, aquí estamos. Gran argumento para el proaborto. Sí, pues no lo quise decir así por si era políticamente incorrecto, pero sí, pues viva que ninguna mujer sea madre si no quiere serlo. Porque cuando sí quiere hacerlo, entonces sí es maravilloso. Y entonces sí hay mucho de dónde trabajar y de dónde agarrarse. Entonces sí, muchas gracias por tu comentario súper asertivo. Y bueno, por aquí había en el chat una pregunta de cuánto es lo máximo permitido. Es también súper buena pregunta. Está un poco más aburrida para quienes no son proveedores de salud, pero discúlpenme. En realidad es un desastre. No, ya les dije que es el fármaco más usado en ginecología a nivel mundial y aún así no existe un consenso de un protocolo que se haya aceptado como el protocolo que todos vamos a usar, lo cual es muy peligroso porque todo el mundo la usa y todo el mundo la usa como quiere, como aprendió o como se le ocurrió. Yo no sé si alguien ha estado en hospitales públicos, pero en los hospitales, bueno, y privados también, bien decías tú, es súper común que está el suero con oxitocina, que se supone que debe de tener una medida de gotas por minuto, y es así de, ¿a cuántas gotas le pongo? Tú ábrele, y cuando veas que ya le están pegando duro las contracciones, ya le cierras. Y yo, ¿qué? Entonces, bueno, es difícil contestar porque además, como cualquier intervención, va a ser diferente para diferentes mujeres. Por eso los protocolos cuando usas oxitocina son protocolos que vas escalando poco a poco. Empiezas con una dosis súper chiquitita de 2 miliunidades de oxitocina por minuto en un suero diluido y te esperas entre 20 y 40 minutos a ver qué pasa. Si a los 40 minutos no está funcionando, le subes al doble. O sea, si tenías 2 miliunidades, le pones 4 miliunidades y te esperas otros 40 minutos. Y así te vas hasta que de los intentos de protocolo que hay, te dicen que entre 32 y 42 miliunidades es la dosis máxima que puedes usar en una inducción. ¿Sí? No sé quién preguntó eso. Pati, ¿sí te fue clara la respuesta? Bueno, espero que sí. Y también por eso la oxitocina se usa intravenosa y no se debe de usar intramuscular, porque cuando la usas intramuscular ya no puedes cerrarle al suerito. Entonces, si se te pasó la mano, ya no puedes echarte para atrás. En cambio, dentro de todo, con la vía intravenosa tienes mayor control para abrir o cerrar, dependiendo de lo que la mujer vaya percibiendo. Y idealmente cuando usas oxitocina sí deberías estar en un hospital. Por ejemplo, las inducciones con oxitocina o las conducciones con oxitocina no es una intervención que se recomiende usar en casa. Las que atendemos partos en casa o partos fuera del hospital, no usamos este tipo de intervenciones porque conllevan riesgos. Entonces, si vas a usar una intervención que puede llevarte a un riesgo, tienes que estar en un lugar en donde puedas hacerte cargo del riesgo que estás generando, ¿no? Entonces sí, son protocolos que se usan en hospital, ¿vale? Para lo que sí lo usamos en casa es para atender las hemorragias postparto, ¿no? Ahí sí, cuando una mujer está sangrando, es uno de los medicamentos que más ayudan a que ese útero se contraiga rápido y pare ese sangrado. Entonces ahí sí, en casa, súper importante. Pero para trabajo de parto no, porque sobre todo no tanto las mamás más que bien pueden contarte cómo están y te pueden decir cómo se sienten, pero los bebés no. Los bebés te dicen que están cansados ya cuando están muy cansados, ¿no? Entonces sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentario? ¿Anécdota? Isa, buenas tardes. Hola, Mi nombre es Lupita. Guadalupe. Sí, Guadalupe Lupita. Isa, antes que otra cosa, muy interesante información.
Dentro de lo que cabe es información que me ayuda. Soy enfermera perinatal, trabajo en un hospital público. Efectivamente es un reto mantener el trabajo de parto como ahorita lo manejamos, ¿no? O como ahorita nos los estás planteando. Nos ha costado muchísimo dentro de la institución, pero hemos logrado algunas cosas. Hemos logrado, dentro de lo que cabe, el acompañamiento para que en su momento que está la paciente en trabajo de parto tenga aumento de producción de oxitocina y eso nos ayude a un parto exitoso, ¿no? Hemos tenido también oportunidades de atender el parto en la posición que la paciente haya querido decidir y también nos ha beneficiado dentro de lo que ha sido el parto. Sí nos está costando mucho como enfermeras perinatales, hablo en general, porque a veces dentro de lo que es, a lo mejor llamamos el celo profesional del médico, como que no ha habido tanto apoyo de esa forma porque ellos tienen otra forma de atender el parto, ¿no? Pero nosotros, en su caso, sabedoras de todos los beneficios que tiene en atención a un parto de forma humana, respetada, nos lleva a un parto exitoso. Esta información que nos está compartiendo es muy relevante, muy asertiva y muy buena. Ojalá y todas las que estamos ahorita dentro de la plataforma tomemos en cuenta que pues no tomemos para que no haya más violencia obstétrica, porque efectivamente muchas veces se genera por la atención del parto muchas violencias obstétricas. Entonces, evitemos disminuyamos esa situación que se está presentando. Y muchísimas gracias, estuvo muy bien la ponencia, la información y le agradezco mucho en este caso toda la información que nos está dando. Gracias. Ay, muchas gracias a ti, Lupita, por estar aquí el día de hoy, pero también por tu labor. La verdad, yo que he estado dentro del sistema de salud, sí admiro muchísimo a todas las que están dentro intentando hacer un cambio, porque no está fácil y la primera sensación e impresión que da es que no se puede, ¿no? Es como que es muy fácil desanimarse y es muy fácil pensar que no vale la pena y que no se puede y que para qué. Sin embargo, alguien tiene que hacerlo y hay formas de hacerlo, aunque sean muy despacito y aunque sean muy poco a poco, y el hecho de que ustedes estén trabajando desde ahí, desde todo ese lugar difícil y retador para hacer un cambio para la salud y la vida de las mujeres es admirable y te lo reconozco muchísimo. Si quieres, déjame tu correo en el chat, las que quieran también, pues es una invitación abierta, y te puedo mandar un documento que tengo con la liga a muchos estudios y artículos de los que no profundicé en la plática porque son bastante técnicos y a las personas normales les aburren un poco, pero si trabajas en hospitales, están muy buenos que lo conozcas y está muy bueno que los compartas también. Porque tristemente muchas veces las cosas las hacemos mal, no porque queramos hacerlas mal, pero porque no sabemos que lo estamos haciendo mal. Y tal vez no todos, pero a lo mejor de pronto sí alguno que otro compañero o compañera quiera aprender a hacer las cosas bien. Entonces te los mando y a lo mejor se los puedes compartir y pueden hacer como algún tipo de diálogo y ver que no es, digo, sería suficiente razón si solo fuera capricho de hacer que las mujeres la pasen mejor en el parto, ya es suficiente razón válida, pero bueno, además de eso, sí hay mucha evidencia ya de todos los riesgos y todos los problemas, no solo en ese momento, pero a largo plazo, que mal usar este fármaco puede tener. Entonces, a lo mejor a alguien le interesa leerlo y poco a poco empiezas a cambiar los protocolos de tu hospital y te haces una heroína nacional. Entonces, te los comparto con mucho gusto para que los puedan también discutir en tu hospital. Muy bien, sí, Isa, muchísimas gracias, te agradezco. Ahorita envío mi correo. Sí, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿Marta? Sí. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya? Ya. ¿Sí se oye? Sí. Ok. No, pues muchísimas gracias. Miren, yo soy tía abuela, no tuve hijos
no tengo esa experiencia tan preciosa de las mujeres, y tu exposición ha sido tan súper bonita. Entonces, pues en lo que comentas, pues a tratar también de apoyar en difundir más el trabajo que están ustedes realizando. Muchas felicidades, y a todos los participantes de este foro, también con nuestro caballero, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y gracias especiales porque tu cámara era la única que veía. Como estaba proyectando, solo me salías tú, y entonces todo el tiempo era como verte ahí sonriendo y asintiendo, y me sentí muy, muy acompañada y muy escuchada. Muchas gracias. Y Dalia, ¿estás levantando la manita? Sí. Adelante, gracias. También tienes tu micro cerrado. Listo. Listo. Gracias. Yo estoy pronta a ser abuela. Entonces es maravilloso. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Fue súper enriquecedor, súper esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas felicidades Muchas para gracias. tu familia que se expande, qué emoción. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más comentarios, les regreso el micrófono al equipo de gestión. No sé si quieran hacer algún comentario para cerrar o tengan algún anuncio. Ay, muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Estuvo muy, muy emocionante, interesante, enriquecedor. No sé, a lo mejor voy a hacer una pregunta muy ignorante, pero viendo esas fotos me dio tanta ternura, y pues seguramente porque estaba acordando de mis partos. Les aviso que mi bebé, mi tercera hija, pues nació con muchísima alegría gracias a estas mujeres aliadas de Michoacán. Entonces, estoy muy, muy agradecida con ustedes. Entonces, ahora estoy muy contenta de colaborar de esta manera con ustedes. Bueno, entonces me dio tanta ternura porque recordaba de mis partos, ¿no? Mis partos. Y hasta sentí como que vibraba mi útero, como que, no sé si también está saliendo, es por trabajo de oxitocina. ¿Eso puede ser? O hasta me salía como baba. O sea, ¿es por oxitocina o no hay nada que ver? No, sí. Sí, de hecho, lo maravilloso del cerebro humano es que tiene esta capacidad de conectar con cosas que no están pasando en ese momento presente. Sobre todo ahora que llevamos un entrenamiento de 3 años virtuales desde que empezó la pandemia, hay una facilidad que antes no teníamos a poder sentirnos conectadas o conectados con una computadora, ¿no? Con la gente que está atrás de una computadora. Entonces, a mí me pasa todo el tiempo, no sé si se dieron cuenta, espero que no, pero se me corta la voz cuando estoy hablando porque me emociono un montón y me dan ganas de llorar, y es como, ay, es que es todo bonito. Y llevo 15 años hablando de esto y 15 años viendo partos, ¿no? Y aún así cuando veo fotos es como, ay, voy a llorar, y siento como tú que estoy segregando oxitocina. Entonces no sería raro que al estar aquí reunidas con el recuerdo que tienes de tus partos y viendo esas fotos, tu cerebro luego estuviera así de, yo conozco esto y me hace sentir bien. Por eso empecé la plática diciéndoles que también me gusta hablar de esto, porque más allá del parto, la oxitocina es algo que todas y todos tenemos y que está a nuestra mano poderla propiciar. Entonces, las parteras somos adictas, eso es obvio y claro, es así. La única explicación de por qué hacemos lo que hacemos con tanto gusto y amor es porque nos llevamos una sobredosis de la oxitocina que nos comparten todas. Pero bueno, incluso cualquier persona en su casa, les invito a que experimenten eso, ¿no? Cuando se sientan así, tristes, estresados, muy cansados, desconfiados, poco empáticos,
prueben a ver qué cambia si abrazo a alguien. De hecho, ya me acordé, les quería compartir un video. Ahorita se los busco rápido y se los mando en el chat para que lo vean. Es un video de una, no sé si es psicóloga o neurocientífica, pero bueno, es una mujer que sabe mucho del cerebro. Y cuenta cómo un día fue a dar una ponencia y estuvo dando una ponencia y luego salió de dar la ponencia y la asaltaron, no me acuerdo si la asaltan, le roban el teléfono, le roban el carro. El caso es que le pasa algo horrible y como súper violento y tal, y ella llega a su casa y tiene un bebé chiquito y se pone a amamantar y entonces le empieza a platicar a su esposo así como, claro, es que me asaltaron y no sé qué, y como hablar de una situación súper estresante y súper violenta desde un lugar como de calma y paz y el esposo así de, ¿qué? ¿Cómo es que me estás contando esto así de calmada? Y entonces ella se da cuenta y dice, claro, es la oxitocina, o sea, es la oxitocina en mi cerebro y la he estudiado tantos años y ahora por primera vez la estoy como sintiendo en tiempo real, cómo está como relajándome muchísimo. Y entonces empieza a estudiar mucho al respecto y propone abrazos de 7 segundos, ¿no? Entonces ella dice que el tiempo mínimo que necesitas abrazar a alguien para generar oxitocina son 7 segundos. Y entonces hace un reto de los abrazos de 7 segundos y entonces invita a la gente a que te abrace 7 segundos. Es muy interesante cómo la mayoría de gente se da cuenta que abraza y no aguanta los 7 segundos. O sea, como que abrazan a alguien y es como 1, 2 y por ahí del 3 como que hay una inercia de, bueno, ya estuvo, ¿no? Pero la invitación es como, no, quédate ahí, quédate 7 segundos, quédate más tiempo y mira qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les pongo el video porque es muy simpática ella, pero la invitación es esa, es como tenemos el poder en nuestro hipotálamo, así al alcance de nuestra mano, para segregar estas hormonas de placer y de bienestar, y es un superpoder que nadie nos enseña a usar, pero que no necesitas nada más que otro cuerpo de alguien que quieras para abrazar, o a tu perro, o darte caricias a ti mismo, ¿no? Yo de pronto me doy cuenta que cuando estoy muy estresada y no tengo a nadie a quien abrazar, o sea, tal cual me empiezo así en las manos o en las piernas, es como, a ver, así tranquila, caricia, presencia, cuerpo, y algo empieza a cambiar. Entonces, les decía, sobre todo a las que ya no van a ser mamás, ya no van a lactar más bebés, la invitación es pues eso, en qué lugares de su vida, en qué momentos de sus relaciones hay espacios que les permitan jugar, a ver qué pasa, justo como Teresa ahí con su gatito, a ver qué pasa, qué cambia, si pongo más atención en lo que le pasa a mi cuerpo, si abrazo a alguien 7 segundos, si abrazo a mi gato 7 segundos, si me río más con mis amigas, si huelo los piecitos de mi bebé más seguido solo por las ganas de hacerlo. Podríamos vivir más felices y poco a poco. Sí. 7 segundos es como una respiración profunda, ¿no? Justo como inhalo y exhalo es como lleva 7 segundos. No sé si tiene que ver con eso también. Sí, puede ser. Les voy a buscar rapidísimo a ver si encuentro el video de esta chica para ponérselos en el chat. Les puse el link de Spotify. No es video, pero es audio y también es muy bueno. Perfecto, no, pues ya con eso. Ahí está. Gracias, Lisel. ¡Ay, no! Ay, me salió un momento, pero ya volví. Sí. ¿Alguna pregunta o comentarios más? Bueno, pues todo lo que explicaron y nos transmitieron son muy importantes, no solamente para nuevos papás o mamás, sino creo que toda la humanidad. Y estamos en México y bueno, no solamente en México, en Japón también lamentablemente hay muchísimos abandonos y embarazos no deseados y es una situación muy triste. Y todo lo que compartieron día de hoy creo que tenemos que difundir mucho más y compartir y actuar, ¿no? Entonces, nosotros llamamos ECO, Casa de Cultura Japonesa, es una organización pues nueva, pero también tenemos función de como templo budista. Y en el budismo, pues creo que es una religión de enseñanza de oxitocina.
ahora de escuchar, después de escuchar todo eso, como que sí sentí muchísimo vínculo. Entonces, queremos difundir mucho más, queremos organizar muchos eventos más de este tipo y queremos seguir colaborando con ustedes de Mujeres Aliadas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Solo gracias. último comentario. Meditar también aumenta los niveles de oxitocina. Sí. Entonces, sí, eso que dices, pues está científicamente comprobado. Entonces, sí, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y gracias a ti. Ay, gracias a todos también por Muchas estar gracias. aquí. Pablo, por favor, para cerrar la sesión. Muchas gracias. Mucha información que desconocemos sobre la propia vida es algo muy extraño. Por ejemplo, como comentaba Saki acerca de las prácticas en el budismo y comentabas, Isa, sobre que está comprobado que aumenta la oxitocina, meditar. Algo curioso es que, por ejemplo, respirar, siendo un acto tan básico y natural, también es bueno hacerlo consciente y reaprenderlo. Y en este caso, conocer más información sobre el inicio de la vida, el cómo comienza nuestra existencia cuando salimos del otro cuerpo, también nos cambia mucho la visión al respecto de nosotros mismos y del estar aquí en esta experiencia humana. Yo agradezco mucho hoy que me hayas presentado a una hermosa gemela, la vasopresina. Nunca había escuchado ese nombre y ahora estoy muy contento porque sé que también se puede cultivar más allá de lo que entendemos con el sentido de maternidad y de parto. Entonces creo que nos has hecho una invitación muy grande para reflexionar sobre muchas cosas. Me llamó mucho la atención también esto que comentabas de la violencia en las escuelas del país que se supone y que se promueve y que se dice y que se autonombra como el más avanzado, pero que a veces lo más avanzado de la ciencia simplemente termina por recordarnos que lo más apropiado para nosotros como seres naturales es lo que hemos tenido desde los primeros tiempos, naturalmente. Entonces, muchísimas gracias por eso y por todo lo que nos compartiste. Les recomiendo que busquen en las redes simple y sencillamente las palabras Mujeres Aliadas para que encuentren el trabajo que están haciendo este grupo que transforma vidas desde el inicio de eso, de las vidas. Y lo que comentabas aquí también, visiten con cada kilo ecocj.com para que también puedan estar en contacto a través de las actividades y eventos que ojalá podamos seguir organizando en este foro y muy pronto tal vez presencialmente. Muchísimas gracias porque con esta charla cerramos el ciclo del primer festival Los Amores, que fue muy variado, pero que no me imagino ahora una mejor forma de clausurarlo. El primer punto tratado fue precisamente la palabra amor, el concepto del amor. Luego nos compartieron sobre la nutrición y el amor. Luego tuvimos la oportunidad de escuchar sobre cómo comprender desde otros puntos de vista nuestra relación con el amor y los amores. Luego nos hablaron del amor espiritual y finalmente estamos clausurando de una forma maravillosa. Una clausura que nos regresa al inicio, que es ese factor amor que puede estar presente en la generación de la vida y pues qué mejor manera de clausurarlo así. Muchísimas gracias de nuevo, Isa, y al grupo de Mujeres Aliadas. Y a todos ustedes por participar, porque este foro se hace gracias a la participación de todos ustedes. Saki, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, perdón, ¿podrías repetir la dirección que diste de ECO? Deletreándolo es más fácil. Más, por favor, sí, lo voy a escribir aquí. Cada kilo, O, C de casa, J.com. Está en el chat también. Listo. ecoccj.com. Listo, mil gracias. También a través de un canal de YouTube, donde, por cierto, en breve
estaremos subiendo las conferencias y ponencias que tuvimos en este primer festival. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Que estén todas y todos muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Nos encontraremos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, antes de que cierren la sesión voy a copiar los correos del chat, por favor. Sí, porque adelante. luego se me va la onda. Adelante. Denme un segundito. Claro que sí. También ya copié para compartirte. Ah, perfecto. Entonces ya no los voy a copiar. Si me los puedes compartir tú, ya está. Adelante. Mil gracias, aquí. Bueno, Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Muchas gracias. Abrazos largos Ay, para gracias. todas y De todos. 7 segundos. 7 segundos. De más. oxitocina para Adiós. todos. Para todos. Gracias. Bye. Ay.